Protección de datos. Derecho a la indemnización. Si vosotros habéis sufrido algún ataque a la utilización de vuestros datos personales, por ejemplo, han sido incluidos en algún tipo de registro de morosos, ASNEF, Equifax, etc., o en el banco os dicen que no os pueden dar un crédito porque estáis en un registro de morosos, puede ser que tengáis derecho a reclamar una indemnización de quien os haya incluido, siempre que haya sido injustamente, en esas listas de morosos. Las infracciones en materia de protección de datos no solamente generan una sanción para el que incumple el reglamento, una sanción que le impondrá a la Agencia Española de Protección de Datos, sino que es que además los afectados tienen derecho a reclamar ante los tribunales que se les indemnice por los daños y perjuicios causados. ¿Qué son estas indemnizaciones y cómo se pueden reclamar? Rush Legal TV, con el deporte juvenil, suscríbete y colabora. Soy Josep Ruaix, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruaix Legal TV. El derecho a la indemnización no es un derecho que sea nuevo, ya existía anteriormente, aunque se utilizaba relativamente poco. El RGPD, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ha venido a establecer en el artículo 82 alguna configuración un poco mejorada de lo que es este derecho. Así, dice que toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales, como consecuencia de una infracción del presente reglamento, tendrá derecho a recibir del responsable del fichero o del encargado del tratamiento de datos una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Estas indemnizaciones se presentarán ante los tribunales del Estado competente. ¿Qué quiere decir esto? Si vosotros vivís en España y alguien que vive en Alemania, por ejemplo, os incluye en un registro de morosos o tenéis algún conflicto o cede vuestros datos de una forma ilegítima, podréis demandarle ¿dónde? Normalmente será en vuestro mismo país. Por tanto, tenéis la obligación de demandarles en el lugar en el que ellos tengan un representante, pero si vosotros residís fuera, también se os reconoce, en caso de que seáis consumidores y no simples empresas, el derecho a demandarles dentro del lugar de vuestra residencia, para que sean ellos los que tengan que venir a defenderse en este caso. Eso es siempre que no se trate de que el infractor sea una entidad o un estamento público, porque si es una entidad o un estamento público, entonces necesariamente tendréis que demandarles en su país. Como os he dicho, lo que es indemnizable es un daño o perjuicio, pero material o inmaterial. Lo que significa que no necesariamente que os hayan incluido en una base de protección de datos o, por decirlo, en el ASNEF o en Equifax y que os digan que estáis en esa lista, os produce directamente un daño material, porque no os pasa nada, menos que un pequeño problema o un problema que puede afectar a vuestro derecho al honor de que las personas sepan que vosotros estáis en un registro de insolventes. Hay dos matizaciones que son importantes que vienen de la jurisprudencia de los tribunales, y es que no son admisibles indemnizaciones de carácter simbólico, es decir, que si alguien efectivamente ha sufrido un daño, no se le puede condenar a la empresa a darle algo que sea simplemente simbólico, aunque haya pasado algo, sino que de lo que se trata es de que sea una indemnización que sea realmente procedente, sin que la cuantía de las deudas que consten, por ejemplo, en un registro de morosos tenga que ver en ello.
¿Cuál es la virtud de todo esto? Pues, por ejemplo, las entradas a registros de morosos son las amenazas que podéis recibir, por ejemplo, de compañías telefónicas porque no habéis pagado vuestra última factura, porque no hay forma de que os den de baja cuando vosotros solicitéis la baja y hay alguna pequeña deuda que queda pendiente, y porque vosotros habéis cancelado un contrato y resulta que todavía se ha generado alguna otra factura, la cual ya no estáis de acuerdo en pagar. En estos casos, lo que dice la jurisprudencia es que no porque la deuda sea pequeña, no es que no afecte a vuestro honor. Vamos a acudir a una sentencia que es un caso real para que intentemos entenderlo. Es una demanda que se produjo contra una compañía de teléfonos. Una demanda en la cual el afectado pedía una indemnización de 30.000 euros por haber sido incluido en ASNEF y Equifax, que a su vez habían transmitido estos datos, no directamente, sino porque son bases de datos que pueden consultar directamente los bancos. Había ido a pedir unas solicitudes de crédito y les había salido, y todos los bancos entonces sabían y habían denegado el crédito porque aparecían en Equifax y en las listas de morosos. Bien, el Tribunal de Instancia le concedió una indemnización de 2.500 euros inicialmente. La razón por la cual le concedía estos 2.500 euros era porque sí consideraba que se había producido un daño, pero que este no era tan relevante porque la cuantía de la deuda era de apenas 130 euros, y entonces ya se daba a entender en sí mismo que no significaba que fuera un problema de solvencia del afectado o del reclamante, sino que los bancos, sabiendo un poco cuáles son las características de estas personas, podían ya haber sabido que no se trataba de un problema de solvencia, sino que de lo que se trataba era de un conflicto entre las dos entidades y de no querer pagar porque seguramente él tenía los 100 euros o 130 euros. Esta sentencia la recurrió. Tenemos que decir que anteriormente a la reclamación de daños y perjuicios, lo que hizo el afectado fue acudir a las oficinas de consumo y hacer una reclamación contra la compañía de teléfonos que le estaba reclamando una factura de vida o un par de facturas de vidas, porque no se había dado de baja cuando él lo pidió o no era posible, que el procedimiento que suele ocurrir para dar las bajas es siempre demasiado complejo, hay que hacer demasiadas cosas y las compañías, si bien te contratan rápidamente por teléfono y con una simple grabación, luego para darte de baja, las compañías ponen otras dificultades que no son legales y por tanto no se podía llegar a reclamar ninguna cuantía ni ninguna factura de vida anterior al sistema de baja. Acudieron a la segunda instancia. La sentencia de segunda instancia acabó diciendo que estaba bien la sentencia de primera instancia y que los 2.500 euros eran una indemnización suficiente. Sin embargo, se acudió al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo entró en el análisis de cuál es la tutela efectiva que tienen que hacer los tribunales sobre todas las cuestiones que afectan en especial a los consumidores y usuarios. Y lo interesante, ¿vale?, es que lo que acaba diciendo la sentencia es que no se tienen en cuenta los criterios que generalmente la jurisprudencia no nueva, sino también la anterior, tiene establecidos para valorar cuáles son las indemnizaciones que corresponden, porque se tratan de daños y perjuicios que no son siempre cuantificables, es decir, si se trata de algo a que nosotros nos han roto una silla, pues se puede tasar el valor de la silla, pero ¿cuál es el daño moral o el daño difuso? Dice que también se tienen que indemnizar este tipo de daños difusos. Considera también que la inclusión que suelen hacer este tipo de compañías, en especial las compañías telefónicas, en los registros de morosos, son inclusiones que tienen un carácter coercitivo, que las utilizan coercitivamente para obligar a pagar a aquellos que quizá realmente no les deban, porque son pocos dineros, son pocas cantidades, que normalmente si las tuvieran que reclamar en algún tipo de juicio no les saldría a cuenta. Entonces es una herramienta coercitiva incluirles dentro de este tipo de listas para provocar que después, por ejemplo, cuando vayan a solicitar un crédito a un banco, aunque sea pequeño, les digan que no pueden otorgárselo porque existe una deuda que tienen y constan en un registro de morosos. Y eso genera un daño moral que también es indemnizable.
Los criterios de indemnización a los que se extiende el daño moral tienen que valorarse no solamente conforme a la gravedad de ese daño o de esa lesión que se considera que afecta al honor de una persona que aparezca como insolvente, sino también en función de cuál es la difusión que se obtiene de esa inclusión ilegal de los datos personales. La difusión de ASNEF es evidentemente dentro de todas las entidades financieras y de todas aquellas personas que las utilizan para evaluar la solvencia de una persona, sino que también se tiene que evaluar el beneficio que obtienen las personas que lo han incluido dentro de esa lista, que han ocasionado una intromisión ilegítima entonces dentro del derecho al honor de las personas. Sin tener en cuenta además si la cuantía es grande o es pequeña, porque el daño moral se produce ya de por sí, y tal como venía diciendo también la jurisprudencia y como han dicho los tribunales europeos, por la simple inclusión, por el tratamiento defectuoso de los datos de conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es decir, para nosotros poder incluir a alguien dentro de una lista de morosos que nos deba un dinero, es necesario acreditar que realmente nos lo debe y, desde luego, también, si hemos recibido alguna reclamación y resulta que hemos perdido la reclamación, quitarlo y hacer todo lo posible para dar de baja su registro dentro de los listados de morosos, porque aunque nos lo debiera inicialmente, eso, el mantenerlo durante un cierto tiempo, y este hombre estuvo 330 días en las listas de morosos después de que el Tribunal Arbitral de Consumo dijera que no tenían derecho a hacerle ningún tipo de reclamación. Considera, sin embargo, el tribunal que los 30.000 euros son un poco exagerados, pero le concede una indemnización de 10.000 euros. En definitiva, hay que tomarse en serio la Ley de Protección de Datos y la protección de los derechos del consumidor, no solamente por las terribles sanciones que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos y el nuevo RGPD para las empresas y para los infractores, sino también porque esas infracciones otorgan derechos a todos aquellos que puedan haber sufrido un daño o perjuicio incluso difuso. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a la campanilla para recibir notificaciones, dale al like y si tienes comentarios o dudas, ponlos en los comentarios, te los resolveremos lo antes posible. Ruach Legal TV, tus abogados de confianza. Suscríbete para acceder a los directos de consultas gratuitas, te responderemos en directo a tus dudas. Para dudas sobre empresarios y autónomos, derecho aplicable a las nuevas tecnologías y finalmente, actualidad y noticias jurídicas para estar al día.